que si ellos dicen que estamos en el milenio, entonces la resurrección ya pasó. Porque según yo No, entiendo, Apocalipsis habla, dice que vendrá la resurrección de aquellos que fueron, que decapitaron porque no se sellaron, que todo eso, y después reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, ellos o sea, ¿cómo ellos creen, explican sí, eso? ellos creen que la resurrección, pues vuelvo y repito, hay varias ramas, no todos son amileniales, ¿verdad? Ok, pero los que son amileniales creen que la resurrección es al final del milenio. Es decir, al final del milenio, entonces todos resucitan al mismo tiempo. Ok, Entonces, yo entiendo. el dispensacionalismo, no, el dispensacionalismo ve varias resurrecciones, vamos a decir de esta forma. Yo entiendo lo que usted dice, pastor, pero a veces usted me puede, si me cuadra, porque yo lo que estoy tratando de entender es ese pensamiento. Si ellos se basan en eso, o sea, cómo manejan el texto? ¿Cómo ellos manejan el texto? Porque si ellos dicen que es al final la resurrección, pero el texto dice que es al principio del milenio, o sea, usted está entendiendo cómo yo puedo manejar, cómo, wow, o sea, cómo ellos manejan el texto para poderlo sacar de la resurrección del principio del milenio, al inicio, y colocarlo al final. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? O sea, ¿cuál es el Claro, claro. argumento para ellos encajarlo allá? Bueno, prácticamente ellos no se basan en el libro del Apocalipsis Oh, en ok. muchos aspectos porque argumentan que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro que no está en orden cronológico. Así que no necesariamente un evento viene detrás del otro. Ellos se basan fundamentalmente a que, según ellos, la Biblia no da una distinción entre un arrebatamiento y una venida de Cristo. Que cuando Pablo habla, ¿verdad? Habla respecto a la venida de Cristo. Ok, entonces dice respecto como dice segundo Tesalonicense, ¿verdad? El capítulo 2 del 1 al 4 dice que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo según ellos, no hace una diferencia entre la venida de Cristo y el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, tampoco ellos dicen que Jesús hace una diferencia en Mateo capítulo 24 respecto a la iglesia e Israel, sino que Jesús plantea todo Mateo capítulo 24 y dice simplemente cuando veáis estas cosas, aquí vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Como Jesús estaba hablándole a la iglesia, entonces ellos dicen no hay manera de que no sea la iglesia la que va a erguir su cabeza cuando todas estas señales estén hechas, incluyendo, ¿verdad? Toda la persecución, como dice a partir del 29, ¿verdad? Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estoy parafraseando la Biblia, ¿verdad? El sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Ok, entonces después es que aparece por el 30 la venida del Hijo del Hombre. Bien, en esto es lo que mayormente ellos se basan. Y también hablando acerca de supuestas, vamos a decir que profecías de tribulación, como por ejemplo Juan 16, 33, Hechos 14, creo que el 22, ese, diferentes textos que Jesús o los apóstoles hablan de persecuciones. Entonces, al hablar de persecuciones, entonces ellos dicen, bueno, y esas persecuciones, ¿quiénes las van a tener? La iglesia. Esa es la deducción que ellos sacan. Y por eso es que entonces, pues, vamos a decir que creen todas estas cosas. Más o menos, ese es no sé, por ejemplo, Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, el mundo los aborrecerá. Todo esto que habla Jesús, ellos lo sobreentienden
como una promesa de Jesús hacia la gran tribulación, hacia un periodo en el cual la iglesia va a ser tribulada grandemente. Los dispensacionalistas creemos que Jesús está hablando de la primera persecución y de todo lo que el mundo ha aborrecido a la iglesia durante todos estos 2000 años. Sin lugar a dudas, hemos sido en diferentes partes de la historia perseguidos, quemados en hoguera, lanzados pues a los leones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿ha habido persecución durante todos estos años? Pues claro que ha habido persecución bien recia. Pero esta gran tribulación, y Jesús se hace diferencia entre tribulación y gran tribulación. Si nos vamos a Mateo 24, vamos a ver que Jesús primero está hablando que habrá tribulación, pero entonces luego dice, ok, que habrá una gran tribulación. Ok, cuando nadie la ha visto ni la verá. Entonces Jesús sí hace diferencia entre lo que es la tribulación y lo que es la gran tribulación. No sé, a ver, creo Mateo 24:9 y el 21 creo. Vamos a poner aquí en pantalla. Entonces esa es la, a ver, aquí así. Ok. Mateo 24, el primero al 9 creo. Ok. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Dice, entonces os entregarán a tribulación. Ok, entonces, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ok, entonces aquí vemos un periodo que es de tribulación, que el mundo nos aborrece, y esto ha pasado desde el principio de los tiempos. Pero si vamos al 21, creo. Ok, si vamos al 21, entonces esto ya se complica más, porque aquí hay otro tiempo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Entonces, nosotros creemos que ya esto es para el pueblo de Israel. Y esta palabra escogidos, 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 es siempre, pues está, es en referencia al pueblo de Israel. Amén. Ok, aquí, por ejemplo, ante la gran tribulación, escucha la palabra que dice, en días de reposo. Dice, orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Y sabemos que la mayoría de los cristianos, incluyendo los post-tribulacionistas, no guardan el día de reposo. Así que no es muy posible que se esté refiriendo a la iglesia. Con toda seguridad se está refiriendo a Israel. Ok, vamos a pasar a otro tema ahora. Si alguien quiere dar otro tema, hacer una pregunta. Pastor Eduardo, sí, le quería hacer una pregunta. Claro. ¿Cuál sería su postura con Romanos capítulo 13, que habla de las autoridades? ¿Verdad? Habla de los magistrados que no en vano llevan la espada. Bueno, podríamos decir que en este tiempo es la policía con sus respectivas pistolas, porque bueno, hay cristianos que están a favor de que un cristiano pueda ser policía, y otros que no, porque dicen que si un cristiano es policía va a tener que usar el arma para matar a alguien, y si tiene que usar el arma en función de su deber y mata a una persona, esa persona cuando se muere se puede ir al infierno. Entonces, algunos hermanos en la fe no están a favor, otros sí. Bueno, mi postura es que sí, que para mí sí, un cristiano puede ser policía, aunque tenga que usar el arma, y en función de su deber, de su trabajo, porque ese es su trabajo, digamos. Tener que, por ejemplo, abatir a alguien que está matando a 100 personas, que está haciendo una masacre en un supermercado, en un shopping. Entonces, la cuestión es que para mí sí, porque dice, no en vano lleva la espada, porque están para alabanza del que hace lo bueno, pero para infundir temor, dice, al que hace lo malo, para castigar al que hace lo malo y también infundirle temor.
Bueno, para mí digamos, la fuerza, las autoridades para mí son importantísimas en la sociedad. Claro, hablo de las autoridades que hacen bien su trabajo, ¿no? De los corruptos, de los chantas, de los delincuentes que se disfrazan de policía, pero son corruptos, reciben soborno y todas esas cosas. Así que bueno, es un tema controversial. Yo sé que algunos están a favor, otros están en contra. Quisiera saber cuál es su postura al respecto. Obviamente también teniendo en cuenta que dice que son servidores de Dios. El apóstol Pablo los llama que son servidores de Dios. Claro, comprendo. Bueno, va a empezar por el final. Lo de servidores de Dios no tiene nada que ver. Porque la Biblia llama servidores de Dios, no sé, a los emperadores paganos y todas las cosas. Es decir, que cumple alguna función, no quiere decir obligatoriamente que eso sea bueno. Ok. Pero respecto a si un cristiano puede ser o no policía, pues mi consejo es que trate de no serlo, pero no creo que sea pecado serlo, incluyendo si llega a matar a alguien. Por supuesto, todo depende de muchas cosas. Él simplemente está cumpliendo con su trabajo. Y su trabajo es defender. No sé, sería como un médico que una mujer perdió mucha sangre en el parto, está o tiene algún problema, un accidente, sufrió un accidente, está embarazada, tiene poca sangre, tiene poca fuerza, la presión está muy baja. Si la operan y le sacan el niño, ella va a morir. El médico tiene que hacer eso. De alguna forma la está matando para proteger al niño. No creo que eso sea un pecado. Pero que es mejor que un cristiano evite esas cosas, sí, yo creo que es mejor. Yo creo que pues hay muchas personas dispuestas a hacerla, así que no es obligatorio que la hagamos nosotros. Esa es mi respuesta respecto al tema, hermano. Bueno, a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Qué tal, Pastor Gutiérrez? La paz de Cristo sea con usted y con toda su audiencia. Un saludito para mis fans que ya andan aquí en su chat. Aquí andamos, los saludo también a los fans que tengo ahí que están en el chat. Pastor, en esta ocasión me gustaría, sí, me gustaría hacerle una pregunta, o más bien dicho, si usted nos podría ayudar con una explicación. Conocemos a un hermanito que se llama Jaime. Ah, bueno, aquí está. Y por más que le hemos explicado nosotros lo que él afirma, a nosotros nos gustaría, bueno, a mí en lo personal me gustaría que usted nos expresara qué explicación le podría dar al hermano Jaime, ya que él dice que Satanás es hijo de Dios y siervo de Dios. Entonces, para en esta ocasión a mí me gustaría que usted no lo explicara. ¿Usted qué opinaría sobre esto? Si realmente Satanás es hijo de Dios y siervo de Dios, como lo afirma nuestro hermano Jaime. Bueno, primeramente partamos de que no sé en qué contexto él lo dijo, porque si es en el contexto de... Basándose en Job. Claro, si es en el contexto de Job, que está hablando de hijo respecto a la creación, pues sí lo es, porque la Biblia lo dice. Ahora, si es en el concepto, ¿verdad?, de comunión con él, de salvación, pues no. Por ejemplo, Lucas al final de la genealogía de Jesucristo llama a Adán hijo de Dios, pero no hay, es decir, no hay ninguna certeza de la fe de Adán o Lucas no lo estaba diciendo respecto a Cristo, respecto al Mesías, respecto a la fe. Simplemente Lucas lo estaba diciendo respecto a que había sido creado por Dios. Si vamos a Lucas capítulo
3. Ok, vamos a buscarla aquí. Entonces, todo depende del contexto en el cual se está diciendo. Y vamos al final de la genealogía. Ok, yo lo tengo inclusive marcado. Hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, para Lucas, el hecho de haber sido creado es suficiente para que se le llame hijo. Ok. Entonces, respecto a servidor también tendría que ver en el contexto que él lo dice. Porque, sin lugar a dudas, el diablo pues hace la voluntad de Dios. Ok, y vemos que en la Biblia, por ejemplo, Dios llama muchas veces a ungidos, los llama a estos emperadores paganos, y los llama, le dice ungido, por ejemplo, a Ciro. Es decir, a Ciro le llama ungido, pero ¿por qué es ungido Ciro? Isaías 45. Porque un contexto también de la unción es comandado a hacer algo o capacitado para hacer algo. Entonces, es decir, lo había ungido Dios, como por ejemplo Cristo cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungido Dios para dar vista a los ciegos. Es decir, ese tipo de unción era una unción para hacer algo. Así como la que en Isaías 45 habla Isaías acerca de Ciro. Y sin lugar a dudas, bueno, Ciro era un puro idólatra. ¿Me entiendes? Entonces hay que ver, yo no sé en el contexto que él lo está diciendo, ¿me entiendes? Tendría yo que ver el contexto que lo está diciendo. Si lo está diciendo un siervo de Dios como un hijo de Dios o algo así, pues entonces no sería una total locura. Es decir, como no sé, un ministro, un cristiano, algo así. No, pues claro que no, el diablo es un ser rebelde. Pero, como dice el Padre Nuestro, hace tu voluntad tanto en el cielo así también en la tierra. Así todo el mundo hace la voluntad de Dios. Así, el problema es que algunos la hacen a buena gana, digámoslo de esta forma, y otros la hacen a regañadiente. En el caso del diablo, el diablo la hace a regañadiente. Y aclaro que yo no sigo el contexto. Si me deja expresarlo, pastor. Que él habló. Sí, claro. Yo soy el que lo dije. Buenas tardes a todos. Claro. Sí. Buenas noches a todos. Fíjense que la Biblia, a Nabucodonosor, al que esclavizó a su pueblo, le llama mi siervo. Dios le llama mi siervo a Nabucodonosor. Ahora, del contexto de que yo hablé, por ejemplo, capítulo 6 de Génesis, a los que vienen del cielo les llama hijos de Dios. En ese sentido, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, sabemos que esos hijos de Dios, pues no eran los que estaban en el momento sirviendo, sino que ya estaban en rebeldía completamente. Por ejemplo, Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. También después de esto llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces entendemos que es simplemente por residencia de donde provenían el hecho de que se les llamara hijos de Dios, pero no porque fueran así de la misma estatura o del mismo nivel que un hijo de Dios, como se nombra. En otra parte, en el libro de Job, dice a que aconteció, ¿no? ¿Cómo dice Job? Déjenme buscar la cita. Job dice, un día vinieron
a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, él llegó junto con los hijos. Aquí no está declarándolo como hijo, mas sin en cambio viene entre ellos. O sea, yo hago mención o hincapié en esto, en que su procedencia, yo soy terrícola porque nací en la tierra, en el planeta Tierra, soy un terrícola, y allá los que nacen en el cielo, los que fueron engendrados en el cielo o formados en el cielo, pues vienen de procedencia de Dios. Por eso, a ese respecto me refiero. Ahora bien, cuando Jesús estaba en en ayuno, llegó Satanás y le ofreció muchas cosas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, dice Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En eso yo me baso para decir que es un siervo, o sea, sirve a Dios en sus planes. Satanás no está moviéndose solo, tiene un permiso legal de parte de Dios en el cual está subyugado a la autoridad de Dios completamente. Entonces, en ese respecto yo hablo que Satanás es siervo de Dios y procede del cielo. Entonces, procede y a los nacidos en el cielo son hijos de Dios. Así se menciona en Génesis. Por último, quiero leerles Job en su capítulo 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí menciona a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de Dios, sino su procedencia. A eso me refiero, pastor. Y Jorge, qué bueno que los pongas. Dios te bendiga y a todos Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí. 1 año y medio teniendo debates con la doctrina LLDM. ¿Qué no conozco de esa doctrina? Gracias a Dios. Y Dios va a hacer algo con ellos. Está haciendo juicio de Dios en contra de la luz del mundo. Es el que vemos hoy en día directamente de parte de Dios. Bueno, adelante, pastor. Claro. Entonces, primera vez tenemos que hacer, porque esto es una cuestión de semántica, ¿verdad? Bueno, a ver, yo particularmente yo no estoy de acuerdo que los de Génesis 6 sean ángeles, pero no entremos en ese tema. Pero esto es una cuestión de semántica. ¿Obedece el diablo a Dios? Bien. Si no lo hace, tendríamos que pensar que algo se escapa de las manos soberanas de Dios. Exacto, eso es. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido es que él le sirve en sus propósitos. Por ejemplo, cuando no en el sentido le sirve como un siervo que te sirvo, padre. No. Tomamos un ejemplo. Dios usaba a Babilonia, ¿verdad?, para castigar a los hebreos. Por eso los reyes de Babilonia eran sus siervos. Es decir, no en el sentido de servidumbre de quien sirve a su señor, en el sentido de cumplir a sus propósitos. Correctamente. La escritura dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir que cuando el diablo nos ataca, que cuando cualquier cosa nos ocurre, aún así está sirviendo al propósito. ¿Me entiendes? Es decir, al propósito de Dios. Cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas sirve al propósito de Dios. Por lo tanto, todo está bajo su voluntad. Entonces, en la cuestión semántica, lo llamamos siervo porque es un siervo como lo somos nosotros, o lo llamamos siervo porque está obligado, aunque él no quiera, a servir a los propósitos de Dios. Entonces, nosotros somos siervos porque servimos a Dios. Él es siervo porque sirve a los propósitos de Dios. No sirve a Dios mismo, pero sirve a sus propósitos. En ese sentido, pues yo sí pensaría que de alguna forma Satanás sirve a Dios, sí. Ok, entonces en ese sentido es que lo estoy... y sobre lo de hijo, igual. La Biblia
llama claramente, por ejemplo, supongamos que en Génesis habla de ángeles, los llama hijos. Supongamos que habla de hombres, los llama hijos. Y de una forma o de otra eran pecadores. Ok, porque si son ángeles, estaban cayendo muy feo, teniendo relaciones con mujeres. Y si son hombres, estaban fornicando y por eso Dios los destruye en el diluvio. Por lo tanto, así sean ángeles o así sean hombres, en referencia a la postura que nosotros tengamos respecto a Génesis 6, igualmente la escritura está llamando hijos a seres que desobedecían. ¿Pero por qué lo llaman hijos? En el sentido de que Dios los había creado. Así sea un tipo de ser o así sea el otro. Y eso es lo que yo me refiero. Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta, Rosa? Pastor Eduardo, una pregunta. Un momentico, hermano, vamos a darle tiempecito a los que han entrado. Rosa, Sí, sí, la sí. hermana Rosa, Mr. Miyawi, quien Sí. quiera hablar. Ok, Sí, le yo escucho, solo quería hacer una pregunta a todo lo del panel. le escucho. Hay un llamamiento al fundador de la Iglesia Luz del Mundo, que una voz le dijo, tu nombre será Aarón, lo haré notorio en todo el mundo. ¿Quién le prometió eso? ¿Sería Dios o Satanás? Ok, Esa es mi dice que pregunta. hay un llamamiento para el líder de la luz del mundo que todo el mundo le escuchará. Que le cambió el nombre de Eusebio, le puso Aarón. Tu nombre será Oh, Aarón. ya. Lo haré notorio en todo el mundo. La pregunta es, ¿quién le prometió eso? ¿Satanás o Dios? A los cristianos les pregunto, porque nosotros sabemos pues las escrituras. Y Claro, es lo mismo que le prometió al Señor Jesucristo. Piénsalo. claro, claro. Bueno, en realidad nadie puede decir con certeza, por ejemplo, quién le hizo esa promesa. Lo único que podemos saber es si se le hizo Dios, se tiene que cumplir. Y si no se le hizo Dios, no se tiene que cumplir. Pero yo no voy a esa promesa cumplida. Él puede ser alguien de renombre, pero un renombre con un sentido en el contexto donde él, no sé, hasta hace poco tiempo yo no lo conocía. Okay. Y tengo un montón de años de cristiano. Es decir, para mí era una figura absolutamente desconocida. Y si tal vez vas a China, pues ahí no lo van a conocer. Entonces, la pregunta no sería ¿se hizo Dios o no se hizo Dios? Si la pregunta sería, ¿se cumplió? Bueno, si no se cumplió, yo al menos no creo que fue Dios el que se la hizo. Por ejemplo, Abraham sí fue notorio, ¿verdad? En todo el mundo. Literalmente yo creo que no hay persona, claro, siempre habrá una excepción, ¿verdad? Pero no hay persona que no conozca a Abraham. De tu descendencia haré que se multiplique como las arenas del mar. Realmente los judíos están por doquiera, por donde quiera. Tú vas a cualquier país, están los judíos, a pesar de toda la persecución. Ok, entonces tú ves esa promesa, esa profecía, la ves cumplida. Por lo tanto, eso te prueba que la hizo Dios. Entonces, a priori no se puede saber si se le hizo Dios o se le hizo el diablo. Pero a través del cumplimiento, yo no sé si se le hizo el diablo o se le hizo el mismo, pero al menos yo no creo que Dios se le haya hecho no porque yo esté juzgando a priori, sino porque yo estoy viendo que eso no se cumplió. Él no es conocido en toda la tierra. También algo que ellos enseñan que cuando una persona muere, ya no importa lo que dijo ni lo que hizo, sino que ya no importa. Entonces eso sería que aunque eso se cumpliera, ya no sería como cumplido, porque la persona que fallece, como ha habido otro líder que falleció, y sus palabras de él dice que ya no importan porque no está vivo para respaldar sus palabras. Entonces, Bueno, ¿qué sería lo que iría famoso? No necesariamente. Abraham murió y no lo conocía todo el mundo, ni tampoco su descendencia había crecido como la arena del mar. Pero luego entonces, a los muchísimos años, eso se cumplió. Entonces, bueno, esperemos que pasen 4,000 años para ver si todo el mundo conoce pues, al que se puso Aarón. No lo sé. Hasta el día de hoy,
no hay ningún tipo de prueba de que esa palabra la haya dado Dios. Y creo que respecto a los medios de difusión masiva que existen hoy en día, yo creo que ya no se cumplió. Porque Abraham, bueno, en el tiempo de Abraham, Dios se lo hizo en medio de un desierto, ¿verdad? Imagínate cuántas cosas tuvieron que pasar, que un libro se escribiera, que ese libro se conservara, que el pueblo que tenía ese libro no fuera destruido como otros tantos, otras civilizaciones que han sido destruidas, que todo eso llegara hasta esta época, que en realidad viniera Cristo, que el cristianismo, a pesar de ser perseguido, pues entonces, pues de todas formas venciera, no pudiera, y creciera todo el mundo y fuera la religión más universal de todas, decir la que más está en los países, bueno, que el judaísmo, o sea, un montón de cosas. Pero la luz del mundo surgió en un contexto de, pues, la posibilidad de divulgación tremenda. Ahora mismo con las redes sociales, imagínate la posibilidad de divulgación tremenda. Yo llego a millones de personas todos los meses, me ven mis videos, millones de personas. Imagínate la luz del mundo, que tiene un dineral para dar publicidad. Entonces, no, yo no creo que esa profecía se cumplió. A ver, otro que quiera, Mr. Miyagi. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches y buenas noches a todos. Le planteo esta pregunta, pastor, sobre el bautismo de Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Y el bautismo